Vamos a continuar aprendiendo, porque yo creo que estos son tiempos de que tenemos que recordar muchas cosas y que seguir aprendiendo. Miren lo que estábamos comentando ahorita, y esto es general, porque dice que los últimos tiempos se nos complicarán. Bueno, pero si nosotros somos creyentes que creemos y que ejercemos lo que el Señor nos da, usted va a estar en victoria, por más que aquí caigan y aquí caigan, como dice el Salmo 91. ¿Sí? Que aunque caigan aquí a este lado, caigan a este lado, ¿qué va a pasar? El Señor nos va a guardar. Él nos va a guardar. El tema en esta tarde lo he llamado ejerza su autoridad. Vamos a empezar a recordar lo que es la autoridad para el creyente. Recuerden, la autoridad para el creyente. Bueno, porque realmente sí, autoridad y como todo lo que estamos viendo de todo y ustedes saben que todas las autoridades son puestas por Dios. La palabra lo dice. Y la palabra, el Señor coloca la autoridad y Él va a pedir cuentas a esa autoridad. Bueno, o sea, si uno ve, uy, esto es bien complicadito, ¿verdad? Porque el Señor a toda autoridad le va a pedir, porque ninguna autoridad es porque usted quiso, es que el Señor lo puso como autoridad. Bueno, entonces ejerza su autoridad. Vamos a empezar a ver, a recordar cosas de realmente sobre la autoridad, porque a veces se nos olvidan. Pero vamos a empezar hoy con el Salmo 147. Dice Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Acuérdense que estamos empezando autoridad. Esa es la autoridad del Señor. La autoridad lo guarda usted y me guarda a mí. ¿Sí? Porque el Señor dice que Él siempre nos estará guardando, nos estará cuidando, nos estará protegiendo. Yo creo que ahí de pronto decimos, ay, sí, pero los chicharrones que tenemos cada uno, el Señor te está guardando ahí. Lo que pasa es que tú oraste en una forma y se da en otra, pero el Señor está ahí. No se te olvide, tú eres un creyente y el Señor, su promesa es que, ¿se acuerdan de Isaías 41:10 que dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué dice? No temas. Pero lógicamente, cuando tú estás estresado, cuando estamos afanados, cuando vemos que decimos, no, ¿esto qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que realmente pasa? Que se nos olvidan las cositas. Por eso insisto tanto con la palabra de que yo no le digo que todos los versículos de los sábados ustedes los tienen que, ¿sí? Ustedes los tienen que grabar, no, pues sería un poquito complicado, ¿no? Pero hay palabra exacta que te llega a ti, ¿sí? Eso de que tú dices, ay, sí, por ejemplo, hoy, Jehová, Señor potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. Y tú dices, si tú te devuelves un minuto, piensas, dices, uy, sí, yo ayer tuve una batalla o antes de ayer hoy mismo y el Señor me guardó. Pero nosotros siempre estamos mirando la parte negativa, que es lo que tanto les he dicho, que tenemos que mirarlo con otros ojos. Porque nosotros a veces todo lo miramos, pero ¿con qué? Con nuestros ojos. No, voy a mirarlo con los ojos del Señor. Mire que un buen ejercicio es, por ejemplo, decir, bueno, parar, pegar la frenada en ese momento y decir, Señor, ¿tú qué harías en este momento? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías en este momento? Bueno, vamos a mirar Mateo 5, 11 y 12.
Aquí vamos a ir entrando en el tema porque dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Uno siempre piensa que cuando uno habla de que persiguen, es que lo van a perseguir detrás, no, hijos míos. La persecución es por lo que tú crees. Y acuérdense de una cosa. Resulta que cuando hablamos de autoridad, sí que Satanás está metido en ese cuento. ¿Por qué? Porque tú te pegas al Señor y tú dices, yo sé, yo lo digo porque yo a veces digo, Señor, yo esta mañana me levanté, oré, te entregué el día y mira este manicomio que tengo. ¿Por qué? Porque el otro viene a tocarme. Como diríamos, viene como a chuzarme, ¿sí? Pero bienaventurados, porque tienen un cuidado especial del Señor. Y podemos ver el ejemplo, por ejemplo, en Pablo. Pablo fue muy perseguido, pero el Señor siempre llegaba y lo ayudaba, y lo cuidaba y lo protegía. Versículo 2. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de cada uno de nosotros. Si usted se pone a mirar, mire por ejemplo en Hebreos 11, cómo los persiguieron a ellos por caminar en fe. Pero ganaron la batalla. Y van a tener algo muy importante que vamos a tener, que es la recompensa. Claro que uno siempre piensa que la recompensa como que ya, Señor, sí, a veces llega ahí mismo, pero otras veces la recompensa está ahí y tú la vas a tener. No te preocupes. O la vamos a tener aquí, que es lo que más quisiéramos todos, o la vamos a tener en la presencia del Señor. Porque cuando lleguemos, el Señor, ¿qué va a hacer? Va a darnos esa recompensa. Y va a decir, mira, todo lo que hiciste tú no fue en vano. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo he dicho. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, que no sigue hablando, no se preocupe. Si yo tengo en este momento, yo creo que todos en uno o en otro momento tenemos persecuciones. Y uno siempre piensa, bueno, me voy a sentar aquí a ver, puede ser en el trabajo, puede ser en su misma familia, ¿sí? Puede ser en tantas formas que, ¿qué pasa? La persecución puede ser, sí, sin problema, pero fíjese que algo que tenemos que aprender en esta tarde es aprender a manejarla y no a qué, como a defendernos. O a decir, si yo realmente en esta tarde estamos aquí porque todos somos creyentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de nosotros sabe que caminamos en fe, que estamos con el Señor. Entonces, ¿qué es? Nosotros nos tenemos que mantener firmes en fe. Simplemente miren, a veces uno dice, a ver, persecución, ¿cómo hago? ¿Qué digo? Coge el Salmo 91 y declárelo en su vida. Declare ese Salmo 91 en su vida. Bueno, así que tengamos que enfrentarla, enfréntela, pero enfréntela con palabra de Dios. Usted busque que la palabra de Dios me ayude, que la palabra de Dios me
Porque si usted dice la palabra de Dios, no todas las burraditas que a veces dice uno que no vienen en nada, ¿qué pasa? Tú estás diciéndole al Señor, tú estás encargado de todo esto que está pasando. Bueno, de todo esto que está pasando. ¿Por qué? Porque Dios intervendrá para protegernos y veremos su triunfo y su gloria en nuestra situación. Voy a volvérselo a repetir. Porque Dios intervendrá para protegernos y veremos su triunfo y su gloria en nuestra situación. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Vamos a ir a Hechos 16 y vamos a mirar Hechos 16 desde el 16. Aquí tenemos una cosa de autoridad y cómo fueron perseguidos, pero cómo salieron en victoria. ¿Sí? Mire, Hechos 16, de 16 al 18 vamos a mirar. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia, fíjense ustedes, a sus amos adivinando. O sea, sus amos la cuidaban y todo porque producía. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando, eso es autoridad, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hasta ahí, todo perfecto, ¿verdad? Hasta el 18 no tenemos ningún problema, entonces uno dice, no, pues. Pero fíjense usted, versículo 19 al 22, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. O sea, ahí empezó la persecución. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. ¿Qué pasó? Fíjense ustedes que ahí, pues, si Pablo y Silas vieran, o Pablo diría, yo actué en autoridad, haciendo lo que el Señor ha dicho que haga. ¿Qué pasa? Ellos terminan en la cárcel. Ellos terminan azotados, terminan en la cárcel. ¿Y qué pasó? Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjense ustedes que aquí tenemos todo el ejemplo. Hacen una cosa en autoridad, respaldada. Cuando tú hablas en el nombre de Jesús, tú tienes el respaldo del Señor. Bueno, ¿qué pasa? Ahí continúan, los meten a la cárcel, ¿y qué empiezan ellos? ¿Qué es lo que yo quiero que veamos en esta tarde? ¿Cómo reaccionaron? Orando y cantando. Pero aquí nosotros habíamos estudiado anteriormente la llenura del Espíritu Santo. Y aquí tenemos que ver que si usted lee nuevamente el 25,
Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Piensen ustedes, ellos debían estar todos heridos, todos maltratados. Dice que el sitio era terrible donde los tenían. ¿Qué pasa ahí? Solamente el Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu, ¿se acuerda que hablábamos? ¿Sí? ¿Qué pasa? Solamente puede permitir el Espíritu Santo ese sometimiento a la voluntad de Dios, a decirle al Señor, haz tu voluntad. Eso hacía Pablo y Silas. Ellos estaban cantando y orando diciendo, tú haces tu voluntad. ¿Qué más sabían? Que Él sería fiel en librarlos y que hasta en las peores situaciones Dios es digno de nuestra alabanza debido a todo su testimonio que es para nosotros. O sea, ¿qué pasaba? En ese momento ellos estaban haciendo, ellos dijeron, estamos actuando en autoridad y el Señor nos respalda. Ese es el resumen de todo esto. Y nos respalda. Bueno, fíjense ustedes que si nos vamos nosotros a mirar aquí, algo que es bien importante, vamos a continuar leyendo. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjense que eso ahí es cuando nosotros oramos cosas que decimos, yo creo que ustedes y yo lo hemos hecho cuando tenemos una situación. Señor, yo creo en ti. Totalmente, Padre, yo descanso en ti, yo confío en ti. Pero ¿qué le agregamos? Señor, yo necesito un milagro creativo, un milagro sobrenatural. Yo creo que así lo estaban haciendo Pablo y Silas, porque estaban en el último rincón de la cárcel. O sea, no había forma de salir, ¿sí? ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Era algo, si vamos a resumir leyendo aquí la palabra, era algo sobrenatural. No había otra forma. Así ustedes dijeran, pero Pablo era distinguidísimo, no, pero ahí no le valía nada. Lo único que le valía era caminar en fe. Y decir, Señor, tienes que hacer un milagro creativo, una cosa sobrenatural, ¿sí? Una cosa totalmente sobrenatural. Pero fíjense, continuamos en el 27. Despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Fíjense que el carcelero, aquí hay que en lo que termina, fuera de todo lo que estaba pasando, más 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sí? Y entonces pidiendo luz 29 al 31, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si ustedes leen, fíjense aquí estudiando cómo cuando uno mira, cuando uno ve, que quiero aquí decirles otra cosa. Hay algo importantísimo que vamos a seguir viendo en autoridad, que es la revelación de la palabra. Yo necesito que la palabra sea revelada a mí. Fíjense que de pronto usted dice, uy, yo eso lo había leído varias veces, pero no había encontrado todo lo que estamos encontrando en esta tarde, todo lo que el Señor está revelando a nuestras vidas. Y fuera de eso,
Mire lo que dice aquí, versículo 31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, todo se dio. Es todo un punto que ustedes apúntenlo para que lo lean en sus casas. De hecho, 16 al 34. Para que ustedes lo lean, porque ¿qué quiero yo? Aquí, como dice mi pastor, seguramente que vamos a sacar todos muchas más cosas, pero que cada uno de ustedes lo lean despacio y reciban esa revelación del Señor para decir, sí, yo puedo ser un Pablo y un Silas hoy. No, no físicamente tengo que estar en la cárcel. No, yo no tengo que estar físicamente en la cárcel. Yo puedo estar en la cárcel afuera. Bueno, entonces, fíjense ustedes que nosotros tenemos que empezar. Ya después de ver este ejemplo, nosotros tenemos una autoridad que a veces no conocemos, que aún no hemos descubierto y que no hemos estado usando, que es cuando, por ejemplo, te mando, como le dijo Pablo, en el nombre de Jesús que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Recuerde que la autoridad tiene algo muy importante y es en el nombre de Jesús. No se les olvide. Porque recuerden que antes de que Jesús regrese, habrá un gran número de creyentes que se levantarán con la autoridad que les pertenece y harán el trabajo que Dios quiere que realice. Estos son últimos tiempos. Lo que hoy está pasando en Rusia son últimos tiempos. Porque ¿qué dice? Que habrá confusión, que irán los unos con los mismos. ¿Sí? Que no es que fueron y consiguieron por allá otros, no. Va a haber confusión. Bueno, y va a haber, claro que uno cuando lo ve dice, uy, no, todo esto es terrible, y es verdad que es terrible. No vamos a decir que no. Pero, ¿qué pasa? Los últimos días con lo de hoy, uno ve más cercano la llegada del Señor. Uno la ve súper cercano. Uno dice, ya el tiempo todos los días se acerca más. Porque miren que hay cosas que usted tiene que ver que son muy bonitas. Mire, por ejemplo, mire algo muy bonito que es, uno dice, yo lo leí, que yo leí que guerras contra guerras y que se iban a encontrar. El Señor está diciendo, mire, lo que el Señor dice en su palabra se cumple. O sea, las promesas que el Señor ha hecho a nosotros se cumplen. No se les olvide, porque cuando estamos en esto, uno a veces dice, uy, la promesa que el Señor le dio se va a cumplir. Bueno, entonces, acuérdese que la autoridad del creyente es revelada y les voy a decir otra tarea. Donde está revelada es en Efesios. Tareas se van a leer el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, porque vamos a continuar hablando de autoridad. Vamos a seguir hablando porque nos vamos a volver, que vamos a conocer lo que realmente es la autoridad. Bueno, ahí hay unas oraciones que son ungidas por el Espíritu Santo, que ¿qué fue? Citadas a Pablo. Y usted debía ponerse esa tarea. Y como, miren, yo leía uno de los libros de Pastor Hagin, donde dice, cuando usted está enfermo, a usted le dan la pastilla y le dicen, o la cápsula o lo que sea, tómesela a las 7 de la mañana, a las 12 del día y a las 7 de la noche. ¿Cuál es la medicina, como dicen mis bebés? ¿Cuál es la medicina de nosotros? Es la palabra de Dios. Esa es la medicina de nosotros. Copien. Efesios 1, del 15 al 23, es una de las oraciones. Y el otro
es Efesios 3 del 14 al 21, que no lo vamos a leer hoy, sino es una tarea. Se van a leer Efesios 1, 2 y 3. Y van a leer las oraciones ungidas por el Espíritu Santo. Son Efesios 1, 15 al 23 y Efesios 3, 14 al 21. Voy a nomás a tomar dos ejemplos de la palabra. Efesios 3 del 14 al 17, ese sí. Por esta causa, yo doblo mis rodillas ante el Padre de mi Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y ahí cambio, para que me dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en mi hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en mi corazón. Léalo despacito y verá. Ya todo lo hemos visto nosotros. Porque nosotros, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? Nosotros hemos orado, hemos hablado sobre fe, hemos hablado sobre oración. Ahora vamos a insistir sobre la revelación de la palabra. Ahora, cuando usted se siente y lea la palabra, cójala y dígale al Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida? ¿Qué me quieres revelar? Porque aquí yo les puedo dar cosas que sí van a ser reveladas a ustedes, pero que empezaron por la revelación que Él me dio a mí, pero para ustedes bien, para su situación, para lo que están viviendo. Efesios 1, 17. Este es uno de los versículos súper importantes o de la palabra que debemos nosotros orar para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Señor, dame espíritu de sabiduría y de revelación. No se cansen de pedirlo, porque uno a veces dice, yo ya leí, ya. No, yo creo que uno lo necesita todos los días. Y como el ejemplo que les estaba poniendo, como la medicina. Por la mañana, Señor, yo necesito espíritu de revelación y de sabiduría para saber qué hacer. Volver al mediodía o a la hora que yo tenga. Yo digo que ahora es mucho más fácil poder repetir porque podemos grabarlo en el celular. ¿Y quién deja el celular? Todos andamos con el celular. Está haciendo uno una cola o algo y uno ahí. Bueno, entonces, ¿qué es? Gracias, Señor, porque en lo que leí, el pastor Hagin insiste mucho en que lo hagamos, porque él tuvo temporadas en que él decía, yo hacía unas prédicas que eso no, y que cuando él empezó a decirle que le diera espíritu de sabiduría y revelación, ¿qué pasó? Empezó a manifestarse. Usted dirá, ay, pero volverlo a pedir. Recuerde que hay algo muy importante en la vida de nosotros. Tú tienes un libre albedrío. Entonces yo le tengo que volver a decir al Señor, papito, yo quiero tener sabiduría y revelación. Yo lo quiero tener. ¿Sí? Y empezaremos a ver cosas en la Biblia que nunca hemos visto. Sí, es como, van a ver ustedes como si ustedes dicen, yo ya me sé Filipenses por decir algo, pero usted lo vuelve a leer y va a encontrar cosas que va a decir, no lo había entendido. Pero, ¿por qué es? Yo le pedí al Señor, yo le clamé, yo le dije, yo quiero tener espíritu de sabiduría y de revelación. Bueno, Señor, yo quiero recibir más revelación de tu palabra. No piense
en los 5 años que llevo, en los 20 o en los 15. No, en eso no piense. Piense en que usted quiere. Entonces, si nosotros tenemos, ¿qué pasa? Nosotros pedimos este espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué pasa? Vamos a tener más conocimiento, vamos a conocer mejor al Señor y lo más importante, vamos a crecer. ¿Qué pasa? No será impartido a nosotros a través de nuestro intelecto. Porque uno a veces dice, yo soy muy bueno para grabar, gloria a Dios, pero lo que usted tiene grabado, que lo tenga en su espíritu, que tenga la revelación. Porque seguramente que si aquí yo hago hay unos mucho mejor para grabar que otros. Bueno, gloria a Dios, pero usted tiene que tener la revelación de lo que está grabando, de lo que la palabra realmente está haciendo. ¿Y cómo es? A través del Espíritu Santo, que ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Que habíamos dicho, habíamos hablado de la llenura del Espíritu. Bueno, entonces, ¿qué es la otra cosa? Cuando yo empiezo a hacer la palabra de Dios, milagros suceden. Y no le dé temor de hacer como el reclamo, de decirle al Señor, papito, yo sé que yo estoy creyendo en eso. Yo lo creo y yo lo declaro y es mío. Y yo declaro victoria sobre esa situación. ¿Sí? Porque a veces dicen, ay, no, eso no se puede hacer, eso no. Es que la palabra lo dice. ¿Cómo dice la palabra en Malaquías? Probadme. A mí, yo tenía esa bobada. Yo la tenía. Yo cuando leí Malaquías y el Señor, lean Malaquías ahí y vean que ahí hay un versículo que dice, probadme. Y yo decía, ay, qué feo para el Señor. Sí, hasta que dejé la bobada. Yo lo pruebo. Ahora sí lo hago. Yo le digo, Señor, yo hice esto, puse esto, quité esto. Señor, y tú dices en tu palabra, no es que yo esté faltándote al respeto a ti, no porque es que dice en la palabra. Bueno, porque uno a veces dice, no, yo creo que yo mejor le voy a decir, no. La palabra lo dice, tú lo reclamas. Porque, ¿qué pasa ahí? Yo tengo esa relación personal e íntima con el Señor. Yo sé que tengo. Yo sé que he hecho. Porque yo aquí puedo decirle a todo, Señor, yo puedo hacer la oración general. Pero ¿qué pasa? ¿En quién va a ser cumplida? Pues tú tienes tu relación personal con el Señor. Tú has cumplido 1, 2 y 3 y ahí está. Bueno, entonces, fíjense, yo puedo, por ejemplo, hacer una oración de amor y que todos caminemos en amor y todo, y que ustedes dicen linda, pero tú tienes que ir frente al Señor y decir, ¿realmente yo camino en amor? Yo tengo que preguntarme eso. Yo puedo coger el fruto que se me quedó ahí porque el Señor, pero el fruto, ¿quién lo produce en mí? El Espíritu Santo, porque yo le digo, yo quiero tener amor, yo quiero tener gozo, yo quiero tener paz, ¿sí? Pero si yo me pongo y lo escojo y digo, ay no, es que ahora, ¿qué vamos a poder amar? ¿Cuál gozo puedo tener? Entonces tú no le estás creyendo al Señor de que Él lo deposita en tu vida. Por ejemplo, eso, no es que ¿qué vamos a poder amar? Se puede amar porque el Señor lo colocó. Romanos 5:5 lo colocó y yo tengo que amar. ¿Sí? Ah, no, que es que yo no puedo amar. Pues miren, mis hijos, arrodíllense, canten, bailen, hagan lo que sea, pero díganle al Señor que ustedes le creen. Que ustedes, que Él les ayude, que nos ayude a cada uno. Porque es que nosotros para abrir la boca cuando no somos especiales, ¿no? Para decir, no, yo no puedo.
Si el Señor puso el fruto, es porque todos lo colocan en la vida de nosotros porque sí podemos. ¿Mm? Pero, ¿quién es el que no puede? Nuestra boca. Si yo empiezo y digo, no, yo sí puedo ser paciente. ¿Mm? No, es que yo no puedo ser paciente. Es que usted no se imagina. Ahí ya usted está enredando la pita. Pero si usted coge el fruto amor, gozo, paz, paciencia, y usted dice, lo voy a tener. Voy a tener la mansedumbre, voy a tener el control, que ese lo tenemos todo perfecto, ¿verdad? Ese es el que mejor tenemos, el dominio propio. O sea, nunca nos salimos de ahí. Pero si nosotros nos dedicamos, le decimos, yo te creo, Señor. Y lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. Mire que si usted lee ahí, la esperanza no avergüenza. Ese es un punto súper importante. Esperanza contra esperanza tuvo Abraham con todo lo que le pasó. Entonces, ¿usted por qué no puede tener amor, gozo, paz, paciencia? Fíjense que si ustedes van uniendo las cosas, dicen, ay, sí, es que realmente lo hemos repetido, pero yo puedo tener la esperanza que yo puedo caminar en amor. ¿Mm? Aunque haya momentos en que... ¿Mm? Pero usted se va a devolver, se va a examinar y va a decir, yo voy a encaminar en amor. Fíjense ustedes en los niños, uno a veces los coge durito y le dice, mi amor, no haces eso, y ellos, su amor no es tocado. Ellos vuelven, le dan a uno el beso, el abrazo, te quiero, y uno no fue que lo trató pues así como muy bien. ¿Mm? Pero fíjese que ahí también hay un muy buen ejemplo en los niños. ¿Por qué? El Señor dice que uno debe tener el corazón de los niños. ¿Mm? Ellos no se devuelven ahorita y tú me dijiste y no me dijiste. No. Puede que hayamos entrado y le habíamos dicho, mire, chino, se está quieto, no haga, no ponga, no quite. Y a ellos se les olvidó. Se les olvidó. ¿Mm? Ellos mismos, los dos, por ejemplo, en el caso de ellos, sí, lógicamente, pues ellos se pegan la empujadita, pues la mordisqueadita también, el pellizquito. Pero ¿qué pasa? Ellos no lo tienen en cuenta. Ellos en el momento le dicen, usted me... Y después uno los ve abrazados, dándose besos, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que ese es un buen ejemplo. Bueno, entonces continuamos aquí leyendo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cada vez que usted pelee con la paciencia, con todo el fruto, ¿qué pasa? Usted acuérdese qué ha pasado. Acuérdese qué pasó. ¿Mm? Acuérdese qué fue lo que pasó. Bueno, ¿qué pasó? Que el Señor lo derramó en el corazón. Bueno, y entonces usted diga, ah, no, el Señor lo derramó en el corazón. Bueno, continuamos. La autoridad del creyente, porque ahora ya les di toda la entrada para la autoridad del creyente. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acuérdese, le di el subtítulo La autoridad del creyente. Gracias a Dios tenemos autoridad sobre todos estos espíritus malignos por medio de Jesucristo. Acuérdese que le dije, vamos a empezar a aprender autoridad. No vamos a empezar, ay, no, esto es como un principado, esto es como una potestad. No, usted tiene autoridad para decirle en el nombre de Jesús,
Adiós, sale de aquí. ¿Mm? Sale de aquí, que hay que trabajarlo en lo que haya que trabajarlo en el nombre de Jesús. Por ejemplo, reprendo la duda que puedo tener en el nombre de Jesús. Y usted lo dice con sus palabritas. Reprendo en el nombre de Jesús esta duda. Reprendo el temor en el nombre de Jesús, porque son de las cosas que más nos atacan a nosotros. ¿Sí? Este es un tiempo que es de duda, que hay temores, ¿verdad? Pero, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer cada uno, ¿no? Reprendo duda, te reprendo en el nombre de Jesús y fuera de aquí, no me va a molestar, porque uno sí tiene muchas dudas y tiene temores, que yo los tengo que trabajar muchas veces porque yo digo, Señor, yo soy una bendecida tuya y a veces empieza uno a llenarse de un poco de temores porque empieza uno a pensar lo que no tiene que pensar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aprender que tenemos autoridad. Bueno, que nuestra lucha si es con el diablo. ¿El qué pasa? Él siempre quiere que nosotros, ¿qué pasa? Nosotros no tengamos autoridad. Porque él sabe que cuando yo hablo en el nombre de Jesús, tiene que salir corriendo. Está derrotado. No se les olvide. Pero uno a veces hace esto. En el nombre de Jesús, ¿ay, será que sí? Sí, es en el nombre de Jesús, no se devuelva. En el nombre de Jesús, duda se va. En el nombre de Jesús, temor se va de mi vida. No se preocupe tampoco si yo lo tengo que hacer varias veces, porque es que las situaciones que se viven no tiene duda. Y como no hay, como eso sí, ¿para qué voces si hay hartas? Entonces uno dice, claro, mire, duda y temor fuera en el nombre de Jesús de las vidas de nosotros. Bueno. Pero, ¿qué pasa con la autoridad? Que tenemos que aprender que el Señor Jesucristo, Él ya derrotó al diablo por nosotros. Deje de estar diciendo, es que aquí andan. Como yo les digo lo que estamos leyendo, es que aquí están los principados, las potestades. No, Señor. Nada de eso nos tiene que tocar a nosotros. Pero tenemos que aprender autoridad. En el nombre de Jesús, fuera. Cada uno tendremos una cosa diferente que decir, pero acuérdese. También pensamos que algunos piensan que la autoridad sobre el diablo le pertenece a unos pocos escogidos, a quienes Dios les ha dado un poder especial. ¿Sí? No, Señor, esa es otra equivocación. Que les ha dado un poder especial, eso es mentira. Tú lo tienes y yo lo tengo. Pero si yo no lo ejerzo, pues sí, efectivamente no lo tienes. Pero tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad. ¿Qué pasa? Recuerde usted, recibimos esta autoridad cuando nacemos de nuevo. Usted va a decir, yo sí, yo nací hace 10 años, 15, 20, y de pronto estoy descubriéndolo, no se preocupe. Pero recuerde que usted sí tiene autoridad, que usted sí tiene autoridad. Bueno, al ser hechos nuevas criaturas, ¿qué pasa? Heredamos lo principal, que es el nombre de Jesucristo. Es lo principal que heredamos, es el nombre del Señor Jesucristo. Y podemos usarlo en la oración en contra del enemigo. Pongan bastante atención aquí. Ya vimos, lo recibimos cuando nacemos de nuevo.
el ser hecho nuevas criaturas, heredamos lo más importante que puede ser, en el nombre del Señor Jesucristo. Y podemos usarlo en la oración en contra del enemigo. Cuando tú estás orando y dices esta situación enredada, usted se va a sentar muy bien, va a pensar, va a recibir la revelación. ¿Y qué va a pasar? Lo va a usar en oración. Pero recuerde que el diablo no quiere que los cristianos aprendan acerca de la autoridad del creyente. ¿Por qué? Porque él siempre los quiere ver derrotados. ¿Sí? Él, cuando usted dice, no, esto aquí, no. Usted declare que usted está en victoria, que usted es más que vencedor, que el Señor le da a usted más abundantemente, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Todo eso. Bueno, pero no hable palabra de derrota. En salud, Señor, yo soy sana de la cabeza a los pies. Aquí a todos en algún momento uno siente alguna cosa. Usted lo declara y vuelve y lo declara y no le pone atención, porque lógicamente el otro quiere que usted no hable en autoridad. El diablo siempre está peleando cuando usted está aprendiendo este tema en especial. ¿Por qué? Porque sabe que cuando sepamos la verdad, ¿qué pasó? Nosotros estaremos disfrutando y conociendo todo el derecho que nos pertenece. Bueno, vamos a Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Aquí entre paréntesis les puedo decir a toda la iglesia que es usted y yo. La iglesia no es este sitio, la iglesia es cada uno de ustedes. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La autoridad nos pertenece y nosotros, ¿qué es? Pero tenemos que caminar en autoridad. Recuerde en esta tarde, no es solo saberlo, ¿sí? Eso no es suficiente. Hay que saber hacer lo que tenemos que decir y que hacer. Es el actuar con lo que conocemos, que es lo que traerá resultados. Se lo repito. El actuar de acuerdo con lo que conocemos es lo que traerá resultados. Bueno, porque a veces nosotros vamos por el mundo sin saber qué es lo que nos pertenece. Y la autoridad puede cambiar totalmente nuestras vidas. Yo no le digo que no hayamos hablado del tema, pero de pronto lo tenemos como ahí guardadito y hay que ponerlo a funcionar. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué pasa? Una de las cosas por las que no tenemos autoridad es por el pecado. Porque usted dice, ay, estoy en pecado, yo creo que no puedo. Usted tiene toda la autoridad para decir, no más ese pecado en mi vida. Y lo confieso delante del Señor y no más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa?
No hay problema con el pecado en el creyente y en el que lo confiesa. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo resolvió. Usted lo acaba de leer. ¿Qué dice la palabra? Reconciliando. Bueno, hubo una reconciliación. Entonces, ¿qué pasa? No hay problema. Por eso debemos llevarlo a Jesús y Él lo solucionará. Bueno, porque hay veces el pecado nos da todas las vueltas. Y ese es un punto muy importante que uno tiene que decirle al Señor, examíname, límpiame, porque aquí ninguno somos perfectos. Bueno, y uno a veces le da la perfección. Qué pena con ustedes. Y entonces no ve que realmente está cometiendo errores. Usted puede ser así cuadriculada o cuadriculado y yo no camino en amor, sino que todo el día, usted ¿cuál caminando en amor? No estoy caminando. Entonces yo tengo que conocer el fruto del Espíritu y caminar con el fruto del Espíritu. Y tengo que decirle al Señor, papito, yo necesito que tú trabajes conmigo, ¿sí? Y que yo me pueda dar cuenta de que este pecado en mi vida es repetitivo. Bueno, o sea, necesitamos conocer lo que nos pertenece. Vamos a Juan 8:32. Punto súper importante. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nosotros lo usamos. Es para otras cosas. No, hijos míos, lo que les quiero decir hoy aquí es, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de la palabra de Dios. Porque cuando yo conozco la verdad de la palabra de Dios, me va a hacer libre. No me voy a echar más cohete, no voy a decir que no me contestan las oraciones, nada de eso. Porque he conocido que la verdad de la palabra. Y que no vaya a pasar, como dice Oseas 4:6. Dios dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y le faltó qué? Revelación en la palabra. Bueno, con esto, Oseas 4:6. Hasta aquí voy a dejar en vamos a continuar hablando de autoridad, porque quiero que cada uno de nosotros nos volvamos fuertes en eso, en esa área, que cada uno de nosotros diga, no, esto no es problema en el nombre de Jesús. Bueno, pero nosotros tenemos que aprender cómo seguir insistiendo, cómo seguir la revelación, cómo entender. Y quiero eso, por ejemplo, me fascinó cuando el Señor me revelaba y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Señor me decía la verdad en la palabra de Dios. Y no mires, ¿sí? En el ojo ajeno, mira en tu ojo. Estaba leyendo y fue bien, estoy terminando Salmos y leía yo y decía Señor, y el Señor revelaba, me parecía como el Señor, el 23 y el 24 y el 139, 23 y 24 para terminar. Y ahí el Señor, yo le decía al Señor, sí, papito, porque uno a veces, con todo el respeto que nos merecemos todos, nos entra la religiosidad. ¿Y qué pasa? Y también la sabiduría humana, no la sabiduría del Señor. Es que yo sí hago, yo pongo. Acabemos con eso. Bueno, yo tengo errores como los tienen ustedes. Por muchas cosas, pero también ver esa misericordia del Señor con uno que es tan hermoso. ¿Sí? Yo lo veo con mi Señor y yo le digo a mi Señor, si yo metí la pata aquí, Padre, hasta, y mire,
Miren, por ejemplo, lo que está haciendo el Señor ahorita. Ya lo está haciendo el Señor y Él va a continuar haciendo y nos va a llevar nuevamente a tener lo que soñamos ahora, nuevamente en nuestra iglesia. ¿Sí? Pero ¿qué? El Señor nos está enseñando y nos ha hecho crecer. Yo le aseguro que el día que yo vuelva ya a hacer todo, ¿qué va a pasar? Yo voy a decir, en eso no me meto, eso no lo hago, esto tiene que ser así. Me enseñó, me dio madurez. Bueno, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Qué te doy esta palabra? Es para cada uno de nosotros en nuestros tiempos personales con el Señor, en nuestros tiempos de intimidad con el Señor. En nuestros tiempos de intimidad con el Señor. Porque, vuelvo y les digo, todos los que estamos aquí tenemos cositas que de pronto no estamos trabajando bien en la autoridad. ¿Por qué? Porque el otro nos quiere engañar y decir, ay, su merced es perfecta. Resulta que su merced no es perfecta. Pero él no quiere que yo me meta a qué? A tener revelación de la palabra. ¿Sí? A pedirle sabiduría de lo alto. Él no quiere eso, porque él sabe que aquí, que a Dios. Bueno, Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, tiempo de bendición, tiempo para glorificarte y honrarte a ti. Padre, y hoy te decimos, tú un día empezaste la obra en cada uno de nosotros, tú la terminarás y la perfeccionarás, bendito Señor. Y papito, cada uno de nosotros queremos recibir esa sabiduría de lo alto y revelación de tu palabra, bendito Señor. Padre, que podamos entender cada uno de nosotros lo que tú quieres hablar a la vida de nosotros, el camino que tú nos quieres mostrar. Y como te acabamos de decir en tu palabra, examínanos, Señor, que podamos contigo mirar todo lo que hay que cambiar, todo lo que tiene que ser transformado por ti. Y, Señor, porque queremos ser más que vencedores. Gracias, Señor. La alabanza y la gloria para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.